La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Falta de mérito. Esa parece ser la síntesis o la caracogobierno de Javier Milei. En primer lugar, fue el fundamento de la jueza María Servini para liberar a 28 de las 33 personas detenidas en la movilización contra la ley Bases. Quedan 5 que, si se comparan sus acciones con lo que se les imputa o se les pretendía imputar, también merecen ser liberadas por falta de mérito. Y esto vale tanto para el fiscal Carlos Stornelli y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que hicieron mucho mérito para dejar en evidencia cómo se arman las causas sin pruebas, los expedientes judiciales contra los manifestantes o gente que circulaba simplemente en la zona, esto es con declaraciones o actas de los mismos policías que repiten siempre más o menos lo mismo: tiró piedras, saltó vallas, le pegó a tal o a cual, e incluso que cuando tienen que declarar dicen otra cosa completamente distinta a lo que dijeron en primera instancia, lo modifican sensiblemente o directamente no hablan. Tampoco hay imágenes para acusar o para que puedan acusar a todas las personas que detuvieron, ni siquiera las 5 que están detenidas, y obviamente hubo nulos elementos incautados que permitan probar algo, aunque sea lejano. Esto no impidió que Stornelli acusara a los detenidos y las detenidas de golpistas y terroristas, como hablábamos con nuestro entrevistado, por orden prácticamente de la Casa Rosada y utilizando las mismas palabras, e incluso terminaran en cárceles federales. La causa, ya por la propia resolución de Servini y toda la campaña que se viene haciendo, y por los elementos evidentes, prácticamente se derrumbó. En el caso de los 5 imputados que siguen en prisión, no hay fundamentos sobre el presunto peligro de fuga o entorpecimiento en el proceso judicial justamente para que sigan en prisión preventiva. Todo un mamarracho jurídico y un escándalo político que incluso provocó el pronunciamiento de importantísimas figuras a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, no es la única falta de mérito. El Fondo Monetario Internacional finalizó la 8ª revisión del acuerdo conocido como de facilidades extendidas, va a hablar Pablo Anino de eso, y esencialmente le dijo al gobierno: che, no estás haciendo suficiente mérito. ¿Por qué? Bueno, porque en el marco de reivindicar, obvio, el rumbo elegido por el gobierno, le marcó algunas cuestiones. Por ejemplo, que debería ir pensando en una devaluación, en levantar el cepo y eliminar el impuesto país antes de fin de año, inclusive le pone fecha. Obvio que esto implicaría un nuevo salto en la inflación, derrumbando la única cifra que puede mostrar el gobierno como un logro. Ya hablamos de esto a base del hundimiento de toda la economía, pero bueno, muestra esa cifra. Además, el fondo pidió eliminar el dólar preferencial que tienen los exportadores, a quienes se le permite liquidar una parte de la cosecha a precio de dólar oficial y otra a un precio más alto. Es decir, dijo que esto debería suceder antes de fines de junio. Y el gobierno salió a declarar que va a mantener ese dólar especial para la patria sojera, porque si no, tiene un problema con otro sector que también pide devaluación. Y por eso está retrasando la liquidación de la cosecha. También el fondo pidió, que sabemos cómo son los pedidos del fondo, ¿no?, que son prácticamente exigencias, más ajuste fiscal. Lo hizo bajo el eufemismo de mejorar la calidad del ajuste, mediante la eliminación de los subsidios a las tarifas a la energía antes de fin de año y la reducción de los subsidios al transporte público hasta el 0,1% del PBI. ¿Las consecuencias? Bueno, nuevos tarifazos para tu bolsillo y otro eventual impulso a la inflación. El fondo también pidió la restitución del impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario, un tema que el gobierno, o frente al cual el gobierno tiene un doble problema, porque esto fue rechazado en el Senado y no fue menor, y tiene que intentar restituirlo en diputados cuando se apruebe el texto definitivo de la ley Bases, cosa que no está garantizada. Hay que ver cuántos diputados y diputadas dicen: bueno, si yo quiero volver a restituir el impuesto al salario sobre los trabajadores que hoy cobran apenas por la canasta arriba o apenas la canasta familiar. Y como si fuera poco, el gobierno desmintió, o el fondo desmintió al gobierno, que quiere vender la fábula de una recuperación de brotes verdes y que presuntamente ya comenzó, porque según el FMI,
la recesión para este año va a ser peor de la que preveían. Su pronóstico es de una caída del 3,5% del PBI y que va para largo. Si se excluye al sector agropecuario, la caída en 2024 sería del 6%, un derrumbe total de la economía. Por último, es evidente la falta de mérito en el terreno político. Hay que reconocer que en este punto la aprobación de la ley bases en el Senado, todavía falta diputados, fue más el producto del dudoso mérito de la oposición tradicional, que se muere por colaborar. Porque el colaboracionismo es prácticamente parte de su naturaleza, antes que el resultado de grandes destrezas del gobierno. Esto hay que subrayarlo, especialmente la oposición mal llamada dialoguista lee las encuestas, cree que en ellas hay un apoyo incondicional a Milei y no quiere quedarse afuera. Por eso dice, yo quiero estar ahí, los de Loredo de la vida en sus distintas versiones. Pero esas encuestas y el respaldo que aún mantiene, o que dicen que el respaldo que mantiene el gobierno, tienen que ver más con un rechazo, con un sentimiento negativo hacia todo lo anterior, incluidos ellos, los colaboracionistas, antes que con un entusiasmo positivo frente a resultados que son a todas luces catastróficos. De esta manera se produce una paradoja. Los dialoguistas no quieren quedarse afuera de un consenso y un repudio que los incluye. Es decir, de alguna manera se repudian a sí mismos. En el acto del Día de la Bandera, hoy, Milei otra vez estuvo solo, acompañado apenas por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, como en su momento en Córdoba había sido escoltado por Martín Yarlora, el gobernador de la provincia mediterránea de Córdoba. Hubo, en este caso, algunas diferencias sutiles con aquel acto de Córdoba. Por un lado, menos cantidad de gente, incluso que la escasa cantidad de personas que se habían acercado a la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba. Y en este caso, Puyaro, el gobernador, a diferencia de Yarlora, se dio el lujo de hablar y decir algunas cosas que no le gustaron mucho a Milei. Es decir, hasta Puyaro, que no es el más combativo de los dirigentes políticos de la Argentina, sintió la necesidad de diferenciarse. Y se ve que todo esto le dolió al gobierno porque mandó a sus trolls a editar un video en el que el discurso de Puyaro le agregaron un silbido de cancha, muy mal editado. Se ve que la granja de trolls que maneja Santiago Caputo de la Casa Rosada, por el feriado largo, vaya a saber por qué, bueno, no estaban los editores de video y salió esto. Intentaron viralizar un fragmento muy bizarro, porque justamente Puyaro planteó algún matiz, a pesar de que después casi que aplaudió como loco cuando Milei hizo algunas propuestas. ¿Y cuáles fueron las propuestas de Milei? Bueno, además de compararse con Belgrano, que se suma a la lista de Moisés y de Terminator, eso es la parte de color, volvió a convocar al Pacto de Mayo para julio, esta vez en Tucumán. ¿Cómo tenemos que leer esto? Bueno, volvió a pedirle ayuda a la casta, a la que parece decirle, te odio, pero dame más de lo que me diste en el Senado. En fin, es curioso que un gobierno cuya ideología más recalcitrante tiene en el centro al mérito, muestre en todos los niveles, la economía, la política, una terrible falta de mérito. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en El Círculo Rojo con Fernando Rosso.